Bien. Jorge es abogado de la Universidad Nacional de Rosario, con doctorando en Derecho, es docente de Derecho Político y docente de Historia Constitucional Argentina e Historia Constitucional Latinoamericana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es también presidente del Instituto de Derecho Público y de Ciencia Política entre 2018 y 2019 del Colegio de Abogados y vicepresidente del Instituto de Derecho Político del Colegio de Abogados en 2016 y 2017. Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Quiero pedir disculpas que estoy con problemas técnicos, como verás vos que estás como moderador. Y bueno, lamento no haber podido escuchar la totalidad de la charla del doctor Vukovac y tengo miedo de quedarme yo a mitad de camino o de no poder terminar de escuchar al maestro Castagnino. Desde ya, mirá, yo tengo pocas honras en mi vida, pero a partir de este momento voy a tener una honra más porque que el Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario me convoque a través de sus autoridades, es para mí un honor estar presente en este día donde recordamos lo que es un instante decisivo de la historia nacional argentina, donde el pueblo argentino y su conducción política de élite logra colocar un escudo, en su escudo nacional, digamos, tal vez el mayor laurel habido y por haber de nuestra historia, el cual debemos reivindicar a esos hombres, no en el sentido de que están en el pasado, sino que esos hombres que alumbraron este triunfo histórico argentino, que no es solamente argentino, sino americano, están también en el futuro, están también en nuestro porvenir. Nosotros lo que queremos con este tipo de intervenciones es que cada niño, cada niña, cada flor que nazca en primavera, cada retoño nuevo, cada brote verde de la Argentina, reconozca que puede estar en él, en ese corazón, esa inteligencia, un Rosas, un Mansilla, un Arana, un Manuel Moreno, un Zarratea. Así que agradezco al doctor Vukovac, que fue quien me invitó, quien pensó en mí. Agradezco también a las autoridades de la facultad y fundamentalmente también a la autoridad del centro de estudio, ¿no? Al doctor Schurman, al doctor Orrego y a la doctora Gabriela Bolero. Si le parece bien, vamos directamente al tema de la Convención Arana-Southern, que es lo que yo más o menos preparé. Tengo un montón de material sobre el tema diplomático, pero nos podemos centrar en estos escasos minutos que tenemos en el texto de la convención entre Felipe Arana, que va a ser firmada en noviembre de 1849 en la ciudad de Buenos Aires, y va a estampar la firma el ministro de Relaciones Exteriores y camarista, así es su investidura, Felipe Arana. Felipe Arana por la Confederación Argentina, y por otro lado lo hace la otra parte, que es firma en carácter de honorable caballero de su majestad británica Enrique, tengo acá traducido, o Henry Southern, ¿no? Vamos a ir desmenuzando, ¿no? Porque esto tiene un encabezado, un preámbulo y 9 artículos, ¿no es cierto? De los cuales algunos son interesantes para conversar y otros no tanto. Lo primero, digamos, que hay que decir en este caso es que ambos también firman, luego de decir cuáles son sus investiduras, dicen en el encabezado que son en carácter de plenipotenciarios, uno de parte del gobierno de la Confederación Argentina y otro de parte directamente dice, de su majestad británica, ¿no? No dice el gobierno de Reino Unido, ¿no es cierto? Sino dice directamente de su majestad británica. Bueno, acá, digamos, hay un primer tema. Southern había, digamos, mostrado cuando llega a Buenos Aires, luego hay 3 o 4 misiones infructuosas, o lo que llama Spiri padre, las misiones inútiles, llega a Buenos Aires más o menos en el año 47, ¿no? Y
digamos, vemos que las tratativas van a durar hasta fines del año 49, es decir, mucho tiempo va a estar Southern en Buenos Aires. Él saca, digamos, su poder, que venía del gobierno de Su Majestad Británica, y lo primero que se va a encontrar es algo que se habían encontrado todos los británicos, ¿no? Cuando habían venido a negociar después de la guerra, que todavía no había concluido, porque no tenemos tratado hasta el momento, es decir, las relaciones están virtualmente rotas, saca, digamos, sus cartas de presentación y no se le va a conceder el placet de ministro plenipotenciario. Como tampoco se le había concedido el carácter de cónsul a Hood, ¿no? A Hood hijo, que había venido, digamos, como cónsul un tiempo antes. Entonces ahí, digamos, lo primero que surge interesante es que Southern se va a plantar en un cierto punto, ¿no? En cierto punto se planta y en cierto punto concede. ¿Por qué? Porque Southern dice, bueno, la verdad, he hecho un montón de kilómetros, he cruzado el Atlántico, me pide el primer ministro británico que esto lo tengo que cerrar, tengo que hacer un acuerdo, tenía, digamos, notificaciones, instrucciones de palabra, verbales, de cerrar como sea esto, por diversas cuestiones que no entran, digamos, ahora, que tienen que ver con lo comercial y con lo económico. Entonces Southern se ve ante la férrea, digamos, negativa argentina, y los argentinos que decían, bueno, el problema está en que no te podemos conceder el placet de ministro plenipotenciario o embajador en Buenos Aires, ni a vos ni a ningún otro diplomático británico, porque ustedes acaban de, dice así Arana, agraviar el pueblo, el territorio y el estado completo de la Confederación Argentina. Hasta tanto Su Majestad Británica no realice un desagravio debido de esta ofensa, ¿no es cierto? Que una ofensa conocida por todos, ¿no? La invasión del río Paraná, las muertes, digamos, la sangre derramada, etcétera, etcétera. Entonces Southern, digamos, lo que contesta, yo tengo ahí lo que son las notas entre Rosas y Arana, que el único libro que conozco que lo haya publicado es el de Aspiri Padre, que trabajó, digamos, en la Cancillería Argentina y tuvo contacto con esos cajones. Entonces, lo que le contesta a la Argentina con muy buen tino es esto. Y ahí Southern dice, bueno, pero fíjense lo siguiente. Dice, ustedes a nosotros no nos están concediendo el placet de embajador, el placet de cónsul en su caso, pero por otro lado siguen teniendo a Manuel Moreno y a Dixon, que era el cónsul, en Londres, dice. Entonces la Argentina dice, bueno, el hecho de que nosotros tengamos a nuestro diplomático en Londres y no hayamos pedido los pasaportes y no hayamos levantado la embajada, tiene que ver con que, a pesar de la ofensa que Gran Bretaña le ha practicado a la Confederación Argentina, nosotros mostramos de esta manera que tenemos un espíritu de consenso, un espíritu de amistad. Lo cual resulta incontestable para Southern, y ahí dice, bueno, tengo que aceptar, se le permite residir en Buenos Aires, se le permite, digamos, entrar igualmente en tratativas, pero no se le concede, es decir, se le pone en el freezer, se suspende la expedición del placet. Luego viene un preámbulo, que no tiene título de preámbulo, pero sí ellos en el trámite de la convención habían llamado esto preámbulo, donde, bueno, dicen que quieren reanudar las relaciones exteriores, el carácter de amistad, dicen, histórica entre estas dos naciones, cuestiones que se dicen siempre, ¿no? Pero resulta muy interesante que la Confederación Argentina le hace decir algo a Su Majestad Británica y no viceversa. Dice, habiendo declarado, dice el preámbulo, habiendo declarado el gobierno en Su Majestad Británica no tener objetos algunos separados o egoístas en vista. Una declaración, digamos, de moral que tiene que ver con la ética, que la Argentina no la realiza, sí la tiene que hacer el invasor, la tiene que hacer el ofensor. Bueno, habiendo dicho todo eso, ¿no es cierto? Dice, bueno, se conviene lo siguiente, 2 puntos. Artículo 1.
El gobierno de Su Majestad Británica, animado del deseo de poner fin a las diferencias que han interrumpido las relaciones políticas y comerciales entre los dos países, levantado el día 15 de julio de 1847 el bloqueo que había establecido en los puertos de las dos repúblicas del Plata, dando así una prueba de sus sentimientos conciliatorios, al presente se obliga, con el mismo espíritu amistoso, a evacuar definitivamente la isla de Martín García, a devolver los buques de guerra argentinos que están en su posición, tanto como les sea posible en el mismo estado en que fueron tomados, y a saludar al pabellón nacional de la Confederación Argentina con 21 tiros de cañón. Artículo 2. Las dos partes contratantes serán entregados a sus respectivos dueños todos los buques mercantes con sus cargamentos tomados durante el bloqueo. Esto resulta interesante porque, digamos, el artículo 1 también es directamente, ahí está el desagravio, ¿no? En el artículo 1, donde se compromete a una serie de puntos el gobierno de Su Majestad Británica, ¿no? Que básicamente dice que ya ha levantado el bloqueo a los fines conciliatorios en 1847, es decir, 2 años después de la vuelta obligado, lo cual es cierto, habían levantado el bloqueo efectivamente. Dice, de las dos repúblicas, a Su Majestad Británica le interesaba que esto quede claro, que una república era la Confederación Argentina y que otra era la República Oriental del Uruguay, ¿se entiende? Quería mantener separada la pampa húmeda de América del Sur, quería mantener separada a la cuenca del Plata en cuanto a lo que es Río Paraná y desembocadura en el Río de la Plata cuando se junta con el Uruguay. Y a su vez quería tener al río Uruguay en 2 manos. Le interesaba fundamentalmente eso y bueno, lo logra colocar. Después dice a devolver los buques de guerra argentinos. Claro, habían no solamente tomado buques en la guerra del Paraná, sino que le habían robado recientemente, un tiempito antes de la invasión, la armada completa, la escuadra completa del almirante Brown. No solamente eso, sino que la habían vendido en el mercado negro, le habían puesto en oferta la escuadra del almirante Brown. Esto es prácticamente, ¿no?, como un motochorro que roba, digamos, un celular y lo ofrece en el mercado negro. Inglaterra había realizado esto, por eso el agravio al cual se refieren Rosa y Arana. Bueno, se compromete a devolver esto, digamos, en tanto se pueda, ¿no? Porque algunos están destruidos, otros ya fueron vendidos, y dice algo fundamental, algo que nos llena de orgullo, y a saludar el pabellón de la Confederación Argentina con 21 cañonazos. El artículo 2 ya forma parte de ambas partes se comprometen a devolver lo que hace a los buques mercantes, no lo de guerra, que tiene que ver, digamos, con los buques de comercio que había tomado la Confederación Argentina, que algunos buques le había podido tomar en la batalla de la Vuelta Obligado y en toda, digamos, la guerra del Paraná completa. El artículo 3 dice, las divisiones auxiliares de la Argentina existentes en el estado oriental repasarán el Uruguay, estamos hablando del río Uruguay, cuando el gobierno francés desarme a la legión extranjera y todos los demás extranjeros que se hallen con las armas y formen la guarnición de la ciudad de Montevideo, evacúen el territorio de las dos repúblicas del Plata, abandonen su posición hostil y celebren un tratado de paz. El gobierno de Su Majestad Británica, en caso necesario, se ofrece a emplear sus buenos oficios para conseguir estos objetos con su aliada, la República Francesa. Bueno, este punto, digamos, es un punto que, digamos, por lo visto en el carteo, genera conflicto. Es el punto que más conflicto genera, pero no solamente entre Argentina y Reino Unido, sino que además es la única vez que yo lo noto enojado a Juan Manuel de Rosas. Porque Juan Manuel de Rosas primero recibe un borrador de Felipe Arana, donde en este punto decían que, bueno, que habiéndose restablecido la paz, la Confederación directamente se comprometía a abandonar, digamos, con su tropa, su ejército aliado, la banda oriental. Y Rosa dice, no, ¿cómo puede ser que usted haya cedido en esto? Arana se defiende, bueno,
Rosas se termina imponiendo, ¿no? Y dice, bueno, sí, nosotros nos vamos a retirar de la banda oriental, vamos a retirarnos de nuestro aliado, siempre y cuando Francia también lo haga, dice Rosas, y también genere y haga un tratado, digamos, de paz con nosotros para restablecer las relaciones diplomáticas, que ya se venía arreglando, ya estaba acá el almirante Lepredur, que va a ser el otro tratado, acá pactan por separado, esto también es obra en parte de la diplomacia argentina, ¿no? De la inteligencia argentina, que logra que la entente cordial que llega unida termine pactando por separado, ¿se entiende? El artículo 4 dice, el gobierno, su majestad británica, reconoce ser la navegación del río Paraná una navegación interior de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos, lo mismo que el río Uruguay en común con el Estado oriental. Este artículo, digamos, ya lo explicó recién el doctor Bukovac. Lamentablemente, este enorme triunfo de la Confederación Argentina va a ser en 2 o 3 años, digamos, pulverizado por el Tratado de Jotan con Urquiza, ¿no? Charles Jotan, que es el mismo, digamos, almirante que invade el río Paraná, esto es muy simbólico, va a ser quien haga borrar con el codo la Confederación Argentina, ahora con el cambio, digamos, de dirigencia, y libere la navegación de los ríos para la Gran Bretaña. Artículo 5. Habiendo declarado el gobierno a su majestad británica quedar libremente reconocido y admitido que la República Argentina se halla en el goce y ejercicio incuestionable de todo derecho, hora de paz, hora de guerra, poseída por cualquier nación independiente, y que si el curso de los sucesos en la República Oriental ha hecho necesario que las potencias aliadas interrumpan por cierto tiempo el ejercicio de los derechos beligerantes de la República Argentina, queda plenamente admitido que los principios bajo los cuales han obrado en iguales circunstancias habrían sido aplicables ya a la Gran Bretaña o a la Francia. Queda convenido que el gobierno argentino, en cuanto a esta declaración, reserva su derecho para discutirlo oportunamente con el de la Gran Bretaña en la parte relativa a la aplicación del principio. Es decir, acá de nuevo hay otra especie de pedido de disculpa, otro reconocimiento o declaración unilateral de Gran Bretaña que logra arrancar la Confederación Argentina, ¿no es cierto? Punto número 1, su majestad británica a través de Souter reconoce y admite que la Argentina tiene el derecho de cualquier otro país del mundo, de cualquier otra potencia, de paz, de guerra, es decir, cualquier derecho beligerante en temas militares, ¿no es cierto?, en temas de conflictos militares. Y dice que esto ya es una declaración, digamos, que la Argentina no tolera, por eso no se puede pactar. Acá declara Gran Bretaña, pero la Argentina se reserva los derechos al final del artículo 5, es decir, en el 5 infine, dice así, Gran Bretaña, dice, considera que ha hecho necesario, dice, los sucesos de la República Oriental han hecho necesario que las potencias aliadas interrumpan, dice, con una locución muy linda, ¿no?, por cierto tiempo, el ejercicio de los derechos beligerantes de la República Argentina. Es decir, ellos declaran que no han invadido el territorio argentino, sino que meramente han intervenido. Ellos hablan de la mediación. Claro, dicen los argentinos y lo dicen en todo el mundo, ¿no?, porque hay notas en distintos periódicos, hay parlamentaristas franceses e ingleses de la oposición que hablan de esto. Dice, claro, nunca un mediador puede, en carácter de mediador, invadir un territorio. Esto es una cuestión obvia. Y por otra parte, nadie puede ser mediador si no ha sido convocado para la mediación, si nadie te pidió que seas mediador, ¿se entiende? Bueno, esto se incorpora en el artículo 5 y el gobierno argentino directamente dice, bueno, nosotros nos reservamos el derecho de discutir esto oportunamente. Este artículo había también generado fácil entre 5 o 10 veces que intercambiaron borradores Gran Bretaña y la Confederación Argentina. Artículo 6. A virtud de haber declarado el gobierno argentino que se celebraría esta convención, siempre que su aliado, el exemo presidente de la República Oriental del Uruguay,
el brigadier Manuel Oribe estuviese previamente conforme con ella, siendo esto para el gobierno argentino una condición indispensable, en todo arreglo de las diferencias existentes, procedió a solicitar el advenimiento de su referido aliado y habiéndolo obtenido se ajusta, y concluye la presente. Es decir, acá hay otro tema importante, que es que Inglaterra va a pedir constantemente que se pacte por separado. Es decir, quieren agarrar a los hermanos, que ahora son aliados, como dice Metol Ferré, este mismo pueblo con dos soberanías, que Argentina y Uruguay, los quiere agarrar por separado, porque naturalmente es mucho más fácil obtener consenso cuando las partes están divididas que cuando están unidas como debería ser. Rosa en todo momento le manda a decir a Sumter que no, que siempre va a hablar de convocar al consenso, digamos, el advenimiento, utilizan esa palabra, de la República Oriental del Uruguay y de su presidente Oribe, que es aliado de la Confederación Argentina, como en cualquier alianza militar que ha existido en la historia. También en esto podríamos decir que Oribe no es un monigote. Oribe no es un monigote de la Confederación Argentina, Oribe no es un perrito faldero de Rosas, el consenso de Oribe a este tratado tarda en llegar, Rosas se impacienta, el embajador británico también se impacienta, es decir, tienen miedo que Oribe no acepte. Esto se nota, digamos, en el carteo claramente, hasta que, bueno, llega un vapor con las noticias de que Oribe había aceptado esto. Y Rosas dice claramente, bueno, ahora no me acuerdo las palabras, pero dice, la aceptación de Oribe, le dice Arana en una nota de Cancillería, es un tema muy delicado, le dice Rosas a Arana en el tema de esta aceptación. Y otra cosa muy importante de este artículo 6 es que Inglaterra venía discutiendo, ¿no?, el tema de Uruguay, decía que en realidad Oribe no era el presidente de la República Oriental del Uruguay. Acá, bueno, claramente le hacen firmar a Gran Bretaña que el presidente de la República Oriental del Uruguay es el brigadier Don Manuel Oribe. Esto queda por escrito y firma Gran Bretaña. Bueno, artículo 7, con esta convención queda restablecida perfectamente la amistad. Esta convención será ratificada por el gobierno argentino dentro de los 15 días y también esto va a ser luego de presentada la ratificación de Su Majestad Británica, que en ambos casos se canjearán. Yo tengo ahí las actas de canje, pero esto no es importante. Lo que sí es importante es que se genera una excepción a la regla. La normativa del Reino Unido prescribía que en caso general debía ser aprobada cualquier convención de este estilo por el Parlamento británico. El Parlamento británico era un polvorín en ese momento con el tema de la Confederación Argentina. Entonces Palmerston logra convencer a la reina. Palmerston es el canciller británico en este momento, y luego va a ser primer ministro. Logra convencer a la reina Victoria de que lo suscriba Southern, de que no pase por el Parlamento y que la ratificación directamente sea de puño y letra, digamos, de la reina británica, ¿no?, que dice: con mi mano regia he firmado esta ratificación. La ratificación argentina la hace esa magistratura mestiza, esa magistratura autóctona que hemos sabido concebir, que nos ha dado buenos resultados y que habría que repensarla de cara al futuro, que es el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, que es Rosas, facultado por la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La ratificación argentina es el 10 de mayo de 1850, se tarda en llegar, y esto, digamos, es intercambiado por la ratificación de Su Majestad Británica directamente sin pasar por Parlamento. Esto está, insisto, que yo sepa, en un solo libro, que es el libro Rosas frente al imperialismo británico,
Historia íntima de un triunfo argentino de José Luis Muñoz Aspiri, padre. ¿Cómo estamos de tiempo, Pablo? 5 minutitos más, está bien. Bueno, me había pedido algo, yo tengo mucho material, digamos, de lo exterior, pero bueno, vamos directamente a lo de San Martín, que me había pedido Carlos Bukovac, ¿no es cierto? San Martín parece actuar como un embajador sin embajada, ¿no? San Martín, recordamos, está en Europa, San Martín está vivo, ¿no es cierto? Esto algo, hay que decirlo porque no se conoce bien, está bien mentalmente, no físicamente, en esta digamos, guerra no ofrece su servicio, sí en el anterior bloqueo. Entonces, bueno, San Martín va a oficiar aparentemente como un embajador sin corona. Forma parte, digamos, de lo que se llaman los patriotas antiguos, se hacen llamar así, los patriotas de Mayo. Entre ellos está San Martín, está Eugenio Necochea, está Zarratea, está Manuel Moreno, está Carlos María de Alvear, que ahora ha madurado y ahora es más patriota, está bueno, el mismo Arana, está Lucio Mansilla, son hombres, digamos, de Mayo, hombres que han estado en la Revolución de Mayo. Inclusive Mansilla ha peleado contra los ingleses en 1806, 1807. Aparentemente ya la historia está confirmando que el mismo Rosas a los 13 años ha peleado en las invasiones británicas. Hay una carta de Linén a su familia, es decir, todo el legado de Mayo, casi todo el legado de Mayo acompaña, digamos, esta gesta patriótica. Y San Martín va, digamos, haciendo distintas actividades, ¿no? en Europa. Hace publicar cartas, ¿no? Él hace publicar una carta, la Carta de Nápoles, donde explica que la Argentina va a triunfar, que no, por más que le hagan una invasión militar, la Confederación Argentina, por lo que él la conoce, va a terminar triunfando, es decir, para que tengan temor de llegarse hasta acá. Y también le va a ir pasando información a Juan Manuel de Rosas en el carteo personal, que es muy interesante, ¿no? Le va diciendo, digamos, cómo está Europa en ese momento, le va diciendo cómo está Francia. Francia está muy conmovida. En 1848 aparece la Revolución Francesa, que hace abdicar al rey de Orleans, que fue el último monarca francés. ¿Sí? Es un polvorín. Ese polvorín, digamos, a través también del comunismo que se va regando por toda Europa, e inclusive llega a cruzar el Canal de la Mancha y a aparecer en Inglaterra. Y San Martín lo va poniendo al tanto a Rosas de todo esto, ¿no? Rosas sabe perfectamente todo lo que pasaba. San Martín, ya sabemos, termina legando el sable corvo de la independencia, aquel que había cruzado la cordillera de los Andes y libertado la provincia de Chile y la provincia de Perú. Y San Martín, bueno, la primera carta de San Martín, dice José Muñoz Aspiri, fue publicada por el Morning Chronicle, perdón, no sé hablar en inglés, ¿no? De Londres, el 12 de febrero de 1846, es decir, ahí nomás de la guerra de la batalla de Obligado. Dice, mientras su autor permanecía aún en Nápoles, es decir, San Martín estaba en Nápoles, y en la Gaceta Mercantil de Buenos Aires se publicaba la victoria de Mansilla en Quebracho, Le Presse de París reprodujo el documento 3 años más tarde, ¿no? Esto de San Martín fue publicado tanto en Londres como en París, cuando promediaba la negociación entre Arana y Lepredur, ¿no? El francés, paralela a la de Arana y Southampton. Ya sea por el orgullo nacional, por temor o por la prevención heredada de los españoles contra los extranjeros, lo cierto es que todos se unirán y tomarán una parte activa en la lucha, anticipaba la nota, ¿no? Esto de ver el legado español es muy claramente visto por ambos, ¿no? Tanto por los franceses como por los británicos, ¿no? Que hablan de que el legado español, de que Rosa es casi como un caballero español, tanto en el respeto como en la enjundia va a poner, digamos, nosotros está siempre conocida esa frase, esa locución de un tercio español confesado es invencible, ¿no es cierto?
El Libertador de América exponía ante los lectores de las dos primeras potencias del mundo, dice Aspiri, los obstáculos infranqueables que se opondrían a la victoria europea en la guerra emprendida y obligó a meditar sobre las contingencias del proyecto a los honores públicos de ambas naciones. 4 meses después de aparecer estas líneas, ¿no? Yo ahora no las tengo, pero San Martín dice es prácticamente imposible triunfar, le va a ser muy difícil. 4 meses después de aparecida estas líneas, cayó el gabinete de Peel en Gran Bretaña, ¿no? Hay un cambio de gobierno también en Gran Bretaña. Y también cae la política Tory, ¿no? La política conservadora, el partido conservador, sustentada por sus ministros, entre ellos Aberdeen, promotor de la intervención. Cederá a su turno la política Whig o la política liberal, encabezada por Lord Russell y por Palmerston. A partir de entonces el conflicto proseguirá a través de los canales de la Guerra Fría y la diplomacia, desterrándose la práctica estéril del ataque armado, ¿no es cierto? Las cartas de Rosa yo las pongo a disposición, después me pueden escribir y se las mando, pero básicamente San Martín con esto logra, ¿no es cierto?, un cambio, y me parece que con esto podemos ir finalizando, pero es importante el tema de San Martín y su actuación en Europa. Bueno, desde ya